corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante, mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. Hay momentos en los que en realidad necesitamos amigos, especialmente en los momentos de crisis, cuando somos incapaces de resolver nuestros propios problemas. 4 hombres querían ayudar a un enfermo a recuperarse. El Salvador mismo notó su determinación de llevar a su amigo a Jesús, a pesar de que rompieron el techo de la casa de un hombre para hacer el trabajo. Cuando no podemos ayudarnos a nosotros mismos, Dios provee a otros que puedan llevar nuestras cargas. Desde la iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Luxer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. En las Escrituras, a veces tú ves a Jesús ejerciendo ambos, el conocimiento y la percepción. Pero él sabía que eso era lo que ellos estaban pensando en sus corazones. Por lo tanto, él tenía una pregunta para ellos. Aquí abriré otro paréntesis. Hoy estoy abriendo muchos paréntesis. En el Nuevo Testamento está registrado que Jesús hizo más de 100 preguntas. Él siempre estaba haciendo preguntas. Una de las mejores maneras de enseñar a alguien es haciendo preguntas, preguntas y más preguntas, porque eso pone a pensar a la gente. Entonces Jesús les preguntó, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Ahora aquí está mi pregunta para ustedes. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu camilla y anda? ¿Qué es más fácil de decir? ¿Cuántos de ustedes piensan que es más fácil decir levántate, toma tu camilla y anda? ¿Cuántos de ustedes piensan que es más fácil decir tus pecados te son perdonados? ¿Cuántos de ustedes no están de acuerdo conmigo en esto? Es hora de pensar, amigo, es hora de pensar. Permíteme comenzar diciendo que perdonar pecados y curar a un paralítico son cosas imposibles para nosotros. Yo tampoco puedo hacer cualquiera de estas cosas. Cuando tú estás en el ámbito de la imposibilidad, no importa cuán grande sea la imposibilidad, es simplemente imposible. Pero lo que Jesús estaba tratando de hacer que ellos vieran era esto. Es más fácil decir que tus pecados te son perdonados, porque hablar es barato y no puedes probar si los pecados han sido perdonados o no. Cuando llevas a alguien al Señor, si sus pecados le son perdonados, tú no percibes que esos pecados simplemente flotan hacia afuera a través de la ventana. Tú puedes decir, yo guié a alguien a Cristo y él tenía tantos pecados. Tú deberías haber visto todos esos pecados cuando se fueron. No. Cualquiera puede decir, tus pecados te son perdonados, porque eso no es verificable. Pero decirle, levanta, toma tu camilla y anda a alguien quien ha sido cuadripléjico durante los últimos 10 o 15 años, entonces es mejor que tengas buenos resultados si dices eso, o de lo contrario, serás visto como un falso, lo cual realmente serías en ese caso. Ahora aquí vamos a profundizar un poco más en la lógica de Jesús. Él continuó diciendo, pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ahora piensa en esto por un momento, sobre la base de la propia lógica para ese momento, porque se pensaba que una persona no podía ser curada a menos que primero se le perdonaran los pecados. Entonces lo que Jesús estaba diciendo allí era lo siguiente: si lo curo, eso prueba que ha sido perdonado, porque a menos que sea perdonado, él no puede ser curado. Para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra y autoridad para perdonar pecados, él dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y por cierto, eso nos lleva a la tercera imagen, y esa tercera imagen se trata de la conversación que Jesús tuvo con los escribas. Y por supuesto, la tercera imagen es Jesús hablando y el hombre siendo curado. Sí, por supuesto, el hombre fue curado. El mismo principio al que aludí antes está en otra parte. Por ejemplo, a veces te encuentras con personas que dicen, bueno, yo creo que la Biblia es correcta cuando se trata de hablar de Dios, pero puede tener errores en cuestiones relacionadas con la ciencia y la historia.
No pases por alto mi punto de vista. Si la Biblia está equivocada en asuntos de ciencia e historia, entonces ciertamente no podemos confiar en ella cuando habla de Dios y la salvación. Mi posición es simplemente esta. Jesucristo podría estar equivocado al decir, tus pecados te son perdonados. Si él estaba equivocado al decir, toma tu camilla y vete a tu casa. Tiene que haber una unidad con la verdad. La Biblia tiene unidad. Jesús tiene unidad. Él tenía el derecho de decir una cosa y tenía el derecho de decir la otra cosa, porque Él es Dios. Y la Biblia tiene el derecho de hablar sobre todos los diferentes aspectos de la vida, incluida la ciencia y la historia, y ella tiene razón sobre todo. Entonces Jesús dijo, muy bien, ustedes piensan que yo no tengo poder para perdonar pecados. Ustedes también piensan que no pueden ser curados a menos que sean perdonados. Lo perdoné y ahora lo sano. Jesús dijo, a la luz del hecho de que ustedes pueden ver que puedo sanar físicamente, deben creer que también puedo sanarlo espiritualmente. Teniendo en cuenta el hecho de que tengo autoridad sobre el reino material, eso debería darles fe para creer que también tengo autoridad sobre el reino metafísico, donde surgen problemas relacionados con el pecado, el perdón y todos esos asuntos. Y entonces Jesús les estaba diciendo a esos escribas, si ustedes estuvieran pensando claramente, tendrían que llegar a la conclusión de que yo soy Dios. Ellos se dijeron a sí mismos, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? La respuesta es que nadie puede. Y Jesús les continuó diciendo, por favor, comprendan la lógica de su propia teología. Yo soy Dios, yo perdoné los pecados y yo hice que un paralítico caminara. Hay dos lecciones transformadoras en este pasaje. En primer lugar, hay una lección para nosotros acerca de llevar personas a Jesús. Tenemos que ser creativos para hacer eso, ¿verdad? Allí tenemos a 4 hombres que se dieron cuenta de que había alguien que no podía ayudarse a sí mismo y preguntaron, ¿cómo puedo ayudar a alguien que no puede ayudarse a sí mismo? Atado por las parálisis del pecado, incapaz de tomar una decisión racional con respecto a Jesús. ¿Cómo puedo llevar a la gente a donde necesita estar, que es precisamente la presencia de Jesús? Esa es una buena pregunta, y tenemos que pensar en eso de forma creativa. Hace unos días fuimos a una nueva instalación de uno de nuestros socios en el Ministerio Radial, y el hombre a cargo tiene 70 años, pero nunca he visto a nadie con una mente tan ágil y un deseo tan centrado en usar la tecnología para llevar a las personas a Cristo. Él está a la vanguardia de toda la tecnología porque cree que ella ha surgido para compartir el Evangelio. Así que un día él y su yerno estaban frente a una computadora y decidieron entrar a una sala de chat. Ahora bien, tengo que decirte que tengo una computadora. Escribo libros en una computadora, pero nunca he entrado en una sala de chat. Siempre pienso, oye, no sé qué pasa en esas salas de chat. Pero lo que ellos hacen es que entran en una de esas salas de chat ateas y luego escriben en la computadora. Por supuesto que Dios está vivo. Yo hablé con Él esta mañana. Bueno, tú sabes, ellos inmediatamente empiezan a recibir una gran cantidad de correos electrónicos. Quiero decir, eso inclusive va a despertar a un ateo. Y comienzan a dialogar, y a medida que se desarrollan esos diálogos, supongo, yo no sé, que de alguna manera puedes tener una conversación privada con alguien, y así terminan orando con las personas y guiándolas a Cristo. En oportunidades, él entra a una sala de chat, vamos a decir, de una religión diferente. Simplemente elige una arbitrariamente, no voy a nombrar la que él nos mencionó, y escribe a la computadora, a menos que creas en Jesucristo, irás al infierno. Todos los que están conectados se despiertan en ese momento, y hay algunas personas que se enojan y se salen del chat, pero hay otras quienes empiezan a dialogar. Esa es su visión, si puedes visualizar esto. En su nueva instalación nos señaló un área donde mantiene tal vez 5 o 6 personas cuyo trabajo a tiempo completo es ingresar a los chats para compartir el Evangelio. Y pensé para mí mismo, ahora bien, tú sabes, eso en realidad es creatividad.
Quiero decir, eso es asombroso porque hay personas que no conocen a Jesús, no son capaces de tomar una decisión racional acerca de Jesús y tenemos que tratar de encontrar la forma cómo enfrentarnos a esa persona, con la única persona que puede limpiarlo al hablarle y otorgarle el perdón que tú y yo sabemos que necesita desesperadamente. ¿Y de qué manera lo estás haciendo tú? Tal vez podría ser dándole un libro a alguien y pidiéndole que lo lea y luego decirle, léelo y luego hablaremos acerca de él. ¿Sabes? Hay muchas formas diferentes y creativas sobre cómo hacerlo, y no tenemos que hacerlo todo de la misma manera, porque lo que estamos diciendo es que hay personas que necesitan llegar a Jesús, y nunca van a llegar solos. Esa es la primera lección. Por supuesto, la segunda lección es que lo que realmente necesitamos, al final del día, es el milagro del perdón. Es un milagro mucho mayor que decir, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El regalo del perdón que Jesús nos da es un regalo grandioso. Ahora bien, cuando ves televisión y ves esos servicios de curación, y he visto muchos para recopilar características de falsos maestros, lo que te das cuenta es que se supone que todos deben venir al frente para recibir un milagro, y se supone que todos serán curados. Rara vez se menciona algo sobre la necesidad del arrepentimiento y del perdón. Se trata simplemente de que vengan todos, sean sanados. No nos importa exactamente lo que crees, y la curación es para ti. Eso no tiene sentido, Y por cierto, tampoco es bíblico, lo que hace que no tenga sentido. Entonces lo que tú haces es colocar ese gran énfasis en la curación, pero sin colocar énfasis en la santidad. Lo que tienes es esa idea de que todos esos milagros serán llevados a cabo por el poder de un evangelista que puede tocar a alguien y hacer que colapse en la tarima. Tú me has escuchado decir a través de este medio que eso no es de Dios, y podemos demostrarlo. Escucha, es mucho más importante el hecho de ser perdonado que el hecho de ser sanado. Y digo esto con sensibilidad, porque no es nada divertido estar enfermo y sentir dolor. Pero había una mujer joven que quedó cuadripléjica de por vida, y en medio de esa parálisis ella llegó a conocer a Cristo como Salvador, y dijo, esto valió la pena solamente para conocer a Jesús. Tú sabes, ese es el contraste entre el tiempo y la eternidad. Tu cuerpo puede ser sanado en esta vida, pero la pregunta es, ¿dónde estará tu alma para siempre? Ahora, escucha con atención. Una de las cosas que tú y yo no podemos hacer es que no podemos perdonarnos a nosotros mismos. Oh, sí, por supuesto. Hay una forma mediante la cual podemos decir, sí, claro, hice esto y aquello y tuve que aceptar lo que he hecho. Así que me perdono a mí mismo. Pero en última instancia, esos escribas estaban siendo teológicamente precisos, totalmente exactos, cuando dijeron, nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Si eres una persona posmoderna y crees que tienes dentro de tu corazón tu futuro y tu destino, quiero que me escuches con atención. Cuando digo que tu pecado es pecado contra Dios, y solo Dios puede hablar y limpiarte, tus pecados te son perdonados. ¡Oh, qué palabras tan hermosas para los pecadores! Ahora, si no eres un pecador, tú no necesitas escuchar estas palabras. Pero si crees que no lo eres, me gustaría en algún momento tratar de enderezar un poco tu teología. Nietzsche, quien murió en el año 1900, proclamó la muerte de Dios y aunque vivió obviamente antes de la época de Hitler y el Holocausto, en efecto lo predijo porque dijo, una vez que Dios esté muerto, todo estará permitido. Pero una cosa que dijo acerca de Dios fue esta: con respecto a Dios, nosotros lo hemos matado. Él proclamó la muerte de Dios. Él dijo, nosotros lo hemos matado. Y luego hizo esta pregunta: pero, ¿ahora quién limpiará la sangre de nuestras manos? Hemos eliminado a Dios, y si hemos eliminado a Dios, no hay nadie quien diga, tus pecados te son perdonados. Quiero que sepas hoy que ni Nietzsche ni nadie más eliminó a Dios. Él solamente pensaba eso.
Hoy Jesús, quien tiene el poder de la vida y la muerte, puede mirarte a los ojos en sentido figurado y decirte: tus pecados te son perdonados. Algunos de ustedes necesitan desesperadamente escuchar esas palabras. ¿Orarías conmigo? Padre nuestro, hoy queremos agradecerte que Jesús pudo sanar físicamente a ese hombre, pero especialmente queremos agradecerte porque pudo sanarlo espiritualmente y porque él tenía autoridad para decir: tus pecados te son perdonados. Hoy le estoy hablando a personas cuyas conciencias están contaminadas con fallas morales, personas cuyas conciencias tienen un gran sentido de embotamiento y vacío debido a los pecados que los atormentan. Oh Padre, hoy oramos para que puedan escuchar las palabras de Jesús, y para aquellos de nosotros que lo conocemos como Salvador, gracias porque podemos seguir viniendo para ser limpiados y perdonados. Y oramos para que en nuestra cultura y en nuestra época nos des la creatividad para alcanzar este mundo y llevarlos a ellos a Jesús. Ahora, ¿qué tienes que decirle hoy a Jesús a la luz de este mensaje? Si nunca has puesto tu fe en Él, hazlo hoy, en este momento. Recibe su perdón. Como cristiano, ¿se te ha enfriado el corazón al alejarte de Él? Dile: Jesús, hoy vengo a casa, a tu perdón y a tu amor. Padre, cualquier obra que hayas comenzado en nosotros, continúala. En el nombre de Jesús. Amén. Leí en alguna parte que los médicos dicen que podrían dar de alta a la mayoría de sus pacientes si simplemente pudieran decirles con autoridad: estás perdonado. Bueno, por supuesto, es fácil para un médico decir esas palabras o para mí decir esas palabras, pero no tenemos autoridad para hacerlo. Necesitamos escuchar eso del Dios del universo, y no lo escuchamos audiblemente, sino a través de la palabra de Dios, que se nos ha asegurado que si acudimos a Él con nuestra necesidad, el problema no es lo grande de nuestro pecado. El problema tiene que ver con la maravilla de la gracia de Dios y cómo esa maravilla se puede aplicar a ese pecado para que podamos conocer con seguridad y dentro de nuestro corazón, con el Espíritu en mente, que tus pecados te son perdonados. El mismo Jesús, quien le dijo esas palabras al paralítico, te las dice a ti y me las dice a mí hoy por medio de la fe en su bendito nombre. Correr para ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter, Correr para Ganar. Repito, Correr para Ganar. O escribe a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743. 1-919-460-3743. Esto es Correr para Ganar, un ministerio de la Iglesia Moody.